Capturar elementos cotidianos es una fuente de inspiración para crear mundos, crear escenarios y, ¿por qué no?, crear proyectos inmersivos. Por ejemplo, yo tengo este mando que suelo utilizar para jugar y se imagina poder trasladar este objeto hacia el mundo virtual. Es por eso que se me ocurrió crear este video para explicarles cómo escanear correctamente este objeto y llevarlos hacia tus proyectos inmersivos como realidad aumentada o realidad virtual. En este video te voy a explicar todos los detalles y también dejaré mis archivos en mi Patreon, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a Como sabes, estaré utilizando Polycam. Esta es la plataforma oficial. Te recomiendo que visualices toda y descargues también la aplicación oficial dentro de la Play Store, la App Store. Yo tengo una cuenta pagada, así que tengo todas las funcionalidades. Te recomiendo que también pruebes la versión gratuita, que tiene los elementos básicos para crear. Todos los ejemplos que estoy haciendo tú también lo puedes crear con la versión gratuita. Ahora, en esta otra oportunidad, vamos a escanear este mando de Nintendo Switch. La verdad que vamos a hacerlo rápido porque ya se me ha caído 3 veces. Espero que este accesorio aguante otra caída, porque la verdad que tengo que jugar más adelante. Vamos a ver si funciona. Y lo que quiero probar ahora es cómo este elemento, que en su mayoría tiene un solo color, o sea, es gris con un poco de blanco, puede escanearse correctamente. Cómo responderá a las luces artificiales que tenemos aquí, si es que el objeto podrá escanearse adecuadamente o es que mejor para este tipo de colores es adecuado escanear en la mañana, ¿no? Una luz más natural. Así que vamos a hacer la prueba. Como siempre, utilizo el modo video, y ya Polycam comenzará a elegir las tomas adecuadas. Al ser un objeto más pequeño es mucho más sencillo, así que vamos de frente. Ya nos falta poco nada más. Vamos a hacer otra vuelta. Listo. Y hemos hecho algo de 115, 120 fotos aproximadamente. Será necesario más de 120 fotos para generar un escaneo de buena calidad. Eso es algo que lo vamos a averiguar ahora mismo. Este mando de Nintendo Switch es pequeño, así que tampoco ha sido necesario tantas fotos, creo yo. Vamos a darle en detalle que sea RAW, la máxima calidad, y subimos el proyecto. Bueno, ahora ya se subió, hay que esperar que se procese todas estas imágenes y esperemos tener un buen resultado. Y aquí tenemos el resultado. Está muy interesante, la verdad que ha generado un decente acabado, o sea, tampoco es un objeto 3D perfecto. Tiene ciertas ondulaciones en el material y lo que pasa es que es un objeto 3D negro y tiene ciertas transparencias, lo cual lo hace más difícil de escanear correctamente, pero creo que tiene un buen acabado. Sobre todo va a quedar mucho mejor cuando comencemos a optimizarlo y quede solamente este mando completamente solo, ¿no? Lo que sí no podemos escaparnos es de estos puntos rojos. Bueno, este material que yo puse debajo del mando para que se fijara correctamente, porque si no se me caía cada rato. Quizá esto lo podemos evitar utilizando algún material de un color parecido al mando, o colgarlo en el aire y que esto no se mueva para poder mapear correctamente, ¿no? Ahora yo me pregunto, quizá les gustaría ver ya un escaneado mucho más pro con una cámara semi profesional
que esa obtiene mejores resultados, pero obviamente también hay que tener en cuenta que hay limitaciones en el escaneo 3D, ¿no? Y acá lo podemos ver claramente. Bueno, ahora vamos a recortar la escena para que quede solamente el mando. Bueno, este es el resultado. Ya está en la plataforma de Sketchfab, también en Patreon. Y bueno, se puede ver que el resultado está interesante en la parte frontal. Tiene buenos acabados, se ve bien el logo, algunos botones también se ven bien y también el joystick en sí. Podemos ver un poco la transparencia de algunas partes del joystick mismo, y que Polycam ha intentado entender cómo funciona o cómo son sus formas, ¿no? Directamente. Creo que en esa parte ha hecho un buen trabajo. En la parte de arriba sí ya comenzamos con más distorsión. No es tan prolija este proceso. Y bueno, ya la parte posterior es mucho más difícil, sobre todo la parte de abajo, que no se puede visualizar correctamente algunas partes, por eso que ya se comienza a ver borroso. Pero sin embargo, al menos en la parte de la etiqueta se llegan a distinguir algunas cosas, ¿no? Otro punto a destacar es, como les había mencionado, la parte de abajo había este elemento que le permitía al objeto mantenerse de pie, así que al cortarlo ha quedado con ciertos huecos, ciertos vacíos. En Blender lo podemos eliminar y subsanar para que quede mucho mejor. Y este es el resultado básico, ¿no? Acá también hemos podido capturar esta parte de abajo que era muy difícil, pero igual Polycam ha tratado de formar un objeto 3D realista. Ahora me pregunto, y como había dicho antes, ¿cómo sería este mismo ejemplo pero tomado de una cámara semiprofesional? ¿Saldrá mejor? ¿Saldrá igual? ¿O saldrá peor? Recuerden que este objeto lo he tomado con una cámara de mi smartphone, un S24, y tendríamos que hacer la comparación con la cámara semiprofesional. Y me gustaría hacer este ejemplo para que vean cuál es la gran diferencia, si es que existe. Así que quiero saber sus opiniones. Escriben en la caja de comentarios qué opinan de este formato, de este objeto 3D. Y sobre todo, cuál sería el veredicto del siguiente video. ¿Saldrá mucho mejor que este o no? Bueno, no se olviden que este archivo estará en mi Patreon, así como muchos otros también para que descarguen. Tan solo se suscriben a uno de los tiers pagados para que puedan acceder a muchos tutoriales y también a archivos 3D. Bueno amigos, esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos. Bye.